Me he ocupado hasta el momento de hacer un breve análisis del artículo En torno a una filosofía americana del año 1942, que contiene ya las ideas seminales que van a aparecer en el libro El positivismo en México, cuya primera parte se publicó un año después, en el año de 1943. Entonces, pero antes de empezar con el positivismo en México, quisiera recordar que en este ensayo de 1942 se ha planteado el problema de la relación de América Latina con Occidente no como un asunto de exterioridad, decíamos, sino de ambigüedad, tal como lo había dicho José Gabos. Tal ambigüedad radica en que América Latina pertenece ciertamente a la órbita de la cultura occidental, pero no pertenece de la misma manera en que lo hacen Francia, Inglaterra, Alemania o los Estados Unidos, sino de manera diferente. Y comprender esa diferencialidad es precisamente el punto de partida de la reflexión filosófica sobre las circunstancias americanas de las que hablaba José Gabos. También vimos ahí que SEA lleva adelante de alguna manera el proyecto de Gauss, pero de una manera muy personal. Gauss reconoce el trabajo que está haciendo SEA y en una carta personal que luego sería conocida como Carta Abierta a Leopoldo SEA, publicada en la revista Cuadernos Americanos, señala Gauss de nuevo el problema de considerar como universales en sí mismos los filosofemas generados por la filosofía en Europa. Es decir, que para Gauss la filosofía en sí misma no es universal. Y les pido que recuerden la introducción a este curso en donde mirábamos cómo los filósofos profesionales enfatizan el carácter universal mismo de la filosofía, la cientificidad de la filosofía. Como decían Frondizi, Larroyo, Nicole, personajes con los que Gauss tuvo debates muy importantes durante aquella época. Le dice Gauss a SEA en esa carta: con solo los filosofemas y las puras relaciones entre ellos, no solo no se integra una historia de la filosofía, sino que ni siquiera se integra historia propiamente tal. Fin de cita. Es decir, que una historia de la filosofía no puede hacerse solamente considerando la historia de los filosofemas, sino más bien atendiendo a la relación que tienen los filosofemas con la circunstancia desde la cual se han producido. Y es por eso, dirá SEA, que si se quiere tener una filosofía auténtica en América Latina, entonces es necesario construir una historia de la relación entre los filosofemas procedentes de Europa y las circunstancias americanas desde las cuales se ha producido la adaptación de esos filosofemas. Esa va a ser la tesis, como veremos, del libro El positivismo en México. En este sentido, Gauss le dice a SEA lo siguiente, cito: en vez de deshacerse del pasado, practicar con él una Aufhebung, esa palabra hegeliana, cancelación, o como luego diría SEA, asunción. Y en vez de rehacerse según un presente extraño, rehacerse según el pasado y presente más propios, con vistas al más propio futuro. ¿No es esta la que ya se puede llamar la filosofía de usted y de sus compañeros de generación y de las generaciones aún más recientes, especialmente de los jóvenes que son sus colaboradores de usted en la iniciada tarea de un filosofar sobre el mexicano que acabe dando una filosofía mexicana? Por todo lo que acabo de decirle, creo, querido Leopoldo, que ya se le tiene a usted internacionalmente por su libro, por ser uno de los maestros en materia de historia de las ideas en nuestros países. Fin de cita. Pues acá Gauss está reconociendo el trabajo que hace SEA, sobre todo en su libro El positivismo en México, que fue su tesis doctoral, recordemos, y en la cual nos presenta SEA el problema, que nos dice que el problema cultural de México lo presenta en términos del Aufhebung hegeliano. Esto es como la necesidad de asimilar el propio pasado, de descubrir en ese pasado lo propio del pensamiento mexicano, visto ya no como una mala copia de la filosofía producida en Europa, sino como una filosofía ya auténtica y original. Entonces voy a comenzar con el análisis de todo el libro El positivismo en México. Me va a interesar solamente los aspectos metodológicos contenidos sobre todo en la introducción. Bien. En esa introducción al libro El positivismo en México,
Sea comienza diciendo que el problema que plantea, estoy citando, que el problema que plantea el libro es el de las relaciones entre filosofía e historia, entre las ideas filosóficas y la realidad de las cuales han surgido estas ideas, página 17. Y con esto establece el problema básico de la historia de las ideas. A diferencia del filósofo en sentido estricto, para quien lo filosófico no está afectado sustancialmente por la historia, pues está constituido por los conceptos organizados en teorías coherentes, el historiador de las ideas, en cambio, piensa que esos conceptos y teorías están permeados por elementos históricos cambiantes, por creencias precientíficas ancladas en el mundo de la vida, como diría Husserl, que no son conscientes. Es decir, que hay motivaciones preconscientes sobre las cuales se fundan los sistemas filosóficos formales. Este es un presupuesto básico del historicismo. La tarea de la historia de las ideas será precisamente mostrar cuáles son esas mutaciones ocultas, esas motivaciones ocultas. Una tarea que ya antes de SEA venía realizando en Europa la sociología del conocimiento, pero que SEA no hereda de ahí, sino del circunstancialismo de José Ortega y Gasset. Y SEA va a utilizar mucho este libro, Historia como Sistema, de Ortega, y voy a referirme un momento a algunas tesis contenidas en ese libro. Ortega critica el racionalismo y afirma, cito, que las creencias constituyen el estrato básico, el más profundo de la arquitectura de nuestra vida. Vivimos en ellas, en las creencias, y por lo mismo no solemos pensar en ellas, pero nuestras creencias, más que tenerlas, las somos. Fin de cita, página 38. Ellas son, agrega, cito nuevamente, una realidad independiente de los individuos que está fuera de ellos como las piedras del paisaje. Fin de cita, página 39. Asimismo, Ortega decía en aquel mismo ensayo esa famosa frase de que el hombre no tiene naturaleza sino que tiene historia, lo cual significa que todos los productos humanos son históricos, pues se anclan en la experiencia del hombre, que es una experiencia siempre cambiante, y decíamos en alguna sesión pasada que este es un postulado básico, pues, del historicismo. Y si la filosofía es un producto humano, entonces la filosofía tiene historia, pero esa historia no es la historia de los filosofemas, sino la historia de las circunstancias históricas que modelan la experiencia de los hombres que produjeron esos filosofemas. Luego, en otro ensayo titulado Ideas para una historia de la filosofía, Ortega decía, cito, que todo texto filosófico se nos presenta por sí mismo como fragmento de un contexto, y que la situación real desde la que se habla o escribe es el contexto general de toda expresión. Es decir, acá hay que mirar la relación entre el texto y el contexto, y de alguna manera Ortega está anticipando casi que a la escuela de Cambridge al decir que, cito, el lenguaje actúa siempre referido a ella, la implica y reclama. Lo cual quiere decir, cito, que ninguna idea es solo lo que ella por su exclusiva apariencia es, sino que solo poseemos la realidad de una idea, lo que ella íntegramente es, si se le toma como concreta reacción a una situación concreta. Tal vez resulte más claro decir esto: pensar es dialogar con la circunstancia, dice Ortega en la página 128. Cito más de Ortega: la idea es una acción que el hombre realiza en vista de una determinada circunstancia. Si al querer entender una idea prescindimos de la circunstancia que la provoca, tendremos de ella solo un perfil vago y abstracto. Fin de cita. De modo pues que no hay ideas eternas. Toda idea está adscrita irremediablemente a la situación o circunstancia en la cual representa una función o cumple una función. Bien, estas van a ser las ideas fundamentales que va a poner en práctica Leopoldo Sea en su libro El positivismo en México. Regresemos entonces a la introducción al libro, y allí nos dice Sea que su estudio del positivismo no se enfocará en sus puros filosofemas abstraídos de toda relación espacial o histórica. Pues si así fuera, dice, cito, lo que se dijese del positivismo en México sería lo mismo que se puede decir del positivismo en Francia, en Alemania, en Inglaterra o en cualquier otro país de la Tierra. Página 17.
Por eso dice, cito, debemos ver al positivismo en una relación muy particular, en relación con una circunstancia llamada México, en relación con unos hombres que vivieron y murieron en México. No debemos ver el positivismo en su relación universal, porque entonces lo hecho por los positivistas mexicanos nos parecería incomprensible. Fin de cita, página 19. Vemos entonces claro cuál es la apuesta metodológica y teórica de la historia de las ideas, entendida por lo menos en la visión historicista que Sea toma de Ortega. La historia de las ideas, y en particular de las ideas filosóficas, busca estudiar la relación que establecen esas ideas con la realidad circundante en la que se utilizaron, con los humanos concretos que las pensaron y con el modo en que ellos afrontaron su propia realidad a través de esas ideas. Desde luego, aquí tenemos el riesgo del relativismo que señalaban algunos, que señalaba Francisco Larroyo, por ejemplo, el relativismo en que puede caer el historicismo de Ortega. Sin embargo, como vemos, Sea recurre a un criterio normativo que no es modificado en su forma por el cambio histórico, pues recurre a Hegel para unir el historicismo con la universalidad. Esto ya lo veremos sobre todo más adelante cuando hablemos de la filosofía de la historia de Sea. Por ahora, por lo pronto, preguntemos a qué resultado investigativo llega el libro de Sea. Y yo diría que lo primero es que Sea dice que lo que busca su libro, más allá de los filosofemas de los positivistas, cito, es una manera de sentir el mundo, de sentir la vida, que es propia de unos determinados hombres. Es menester preguntarse cómo vivieron, es decir, qué sintieron, qué soñaron, con qué dificultades tropezaron los hombres autores de una determinada filosofía. Fin de cita, página 24. Se entiende entonces que los positivistas mexicanos, al utilizar ideas europeas para solucionar problemas mexicanos, estaban haciendo ya una filosofía auténticamente mexicana. Cito, partiendo de este supuesto, no veremos en lo hecho por nuestros filósofos un conjunto de malas copias de la filosofía europea, sino interpretaciones originales de esta filosofía hecha por americanos. Fin de cita, página 44. Es decir, que la historia de las ideas misma, al hacer consciente las motivaciones de los pensadores latinoamericanos, es ya una filosofía latinoamericana. Esta es la tesis que empieza a defender Sea aquí y que también será defendida por otros autores como Arturo Ardao, por ejemplo, en aquella misma época. Bien, aquí, sin embargo, me parece que comenzamos a ver los problemas del proyecto historicista de Sea y de la historia de las ideas en general. Porque al plantear que la adaptación de los filosofemas europeos a la circunstancia mexicana es ya filosofía auténtica, Sea abre la puerta a considerar que personajes como Justo Sierra, Gavino Barreda y otros positivistas mexicanos eran ya filósofos. Eran filósofos y no pensadores, como decía con mayor acierto José Gauss. Con lo cual me parece que empiezan a confundirse aquí peligrosamente las fronteras entre la historia de las ideas y la filosofía. Digamos, no es claro, por lo menos en el positivismo en México, cómo maneja Sea esta frontera. Pareciera que la historia de las ideas ya no es un medio, sino un fin en sí mismo. No es un medio para construir por encima el edificio de la filosofía latinoamericana, sino un medio para retrospectivamente proyectar el significante filosofía hacia el pasado, hacia autores que en realidad nada tenían que ver con la filosofía. Este me parece a mí que es uno de los problemas, el anacronismo del que señalaron pues luego autores como Elías Palti como una enfermedad endémica de la historia de las ideas. Pero también me parece que se empieza a confundir aquí la filosofía con corrientes ideológicas como el positivismo, el espiritualismo, el romanticismo, el tradicionalismo y una larga serie de ismos que en realidad no son sino etiquetas arbitrarias en las que se quiere encorsetar a un conjunto de personas que en realidad poco y nada tenían que ver con la filosofía. Este será, por desgracia, me parece, el camino que seguirán otros historicistas latinoamericanos, pero sin embargo, y a mí me parece interesante en todo caso este camino, porque aquí podemos ver ya un intento valioso de descolonizar la filosofía
en América Latina.